El día de hoy hablaremos acerca de la fotosíntesis y almidón. Los objetivos son definir el almidón y comprender su importancia como reserva energética vegetal, describir su estructura molecular y su ubicación celular, relacionar el almidón con los procesos metabólicos dependientes de la fotosíntesis y, por último, explicar el papel del almidón en el ciclo diario de la planta. Haré una definición del almidón, la cual es un polisacárido complejo formado por unidades de glucosa, que las plantas sintetizan como una forma principal de almacenamiento de carbono a partir de la glucosa producida en la fotosíntesis. Está compuesto por dos tipos de molécula, la amilosa, la cual es una cadena lineal de glucosa con enlaces alfa-1,4, y la amilopectina, la cual es una molécula altamente ramificada que incluye enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6, siendo este último la forma predominante. En las células vegetales, el almidón se localiza principalmente en los cloroplastos, como almidón transitorio en hojas fotosintéticas, y en los amiloplastos también, que son plastidios especializados en la acumulación de almidón de reserva, presentes en órganos como tubérculos, raíces y también semillas. Su función principal es actuar como una reserva energética, permitiendo a la planta mantener su metabolismo en periodos sin fotosíntesis, como durante la noche o etapas iniciales como de desarrollo de la germinación. Bien, entonces les voy a hablar sobre la síntesis del almidón. Entonces hay que tener en cuenta que el almidón va a ser el principal polisacárido de reserva energética en las plantas y esto se va a dar a partir del ciclo de Calvin dentro del cloroplasto y más específicamente dentro del estroma. Entonces el ciclo de Calvin va a ser un proceso que va a formar parte de lo que es la fotosíntesis, o sea, de la fase oscura. Entonces, y esto de aquí va a tener como producto lo que era el 3-fosfoglicerato. Sin embargo, también va a tener como producto lo que es la glucosa 1-fosfato. Entonces, la glucosa 1-fosfato lo que va a necesitar es que se va a disfosforilar y esto a partir de la ADP glucosa pirofosforilasa, porque en este caso, ¿qué es lo que va a formar? Va a formar el ADP glucosa más pirofosfato. Entonces, este ADP glucosa lo que va a pasar es que se va a empezar a unir o va a empezar a formar más enlaces glucosídicos tipo alfa 1,4. Y estos enlaces en este caso de monómeros de glucosa, van a formar un componente del almidón que va a ser la amilosa, porque el almidón va a estar compuesto tanto de amilosa como la amilopectina. Ahora, ¿cómo se va a formar la amilopectina? Entonces, ya tenemos la amilosa a partir de lo que es la formación de enlaces alfa 1,4 a partir de la enzima almidón sintasa. Entonces, vamos a tener otra enzima, luego de la formación de amilosa, que va a ser la enzima de ramificaciones de almidón, que esta de aquí se va a encargar de interferir dentro de los enlaces glucosídicos para formar una ramificación y que ésta forme otros, o sea, que otra vez se formen monómeros de glucosa y se forme lo que es la amilopectina a partir de estos enlaces. Entonces, y eso va a formar los enlaces alfa 1,6, entonces iba a formar la amilopectina y la amilopectina con la amilosa se va a formar el almidón. Entonces, ahora, ¿cuáles van a ser las formas de regulación en este caso de la síntesis del almidón? Y acá, por ejemplo, tenemos dos imágenes. Tenemos la luz intensa y la luz tenue. Bueno, tenemos una sola imagen, pero que tenemos luz intensa y luz tenue. Pero, en este caso, la enzima que va a participar principalmente va a ser la ADP glucosa pirofosforilasa, ya que esta de aquí iba a ser una enzima que iba a dar como que el pie de inicio para que se dé el proceso de síntesis de almidón. Sin embargo, por ejemplo, en condiciones de luz intensa, como se puede ver acá, va a haber una mayor actividad fotosintética. ¿A qué me refiero con esto? De que en este caso va a haber mayor fotosíntesis. Entonces, y la fotosíntesis está dividido en dos fases: fase luminosa, fase oscura, o también llamada ciclo de Calvin. Entonces, y la fase de ciclo de Calvin iba a ser como que la precursora para que se den en este caso las rutas metabólicas, tanto como del almidón, de la sacarosa, por ejemplo. Entonces, significa de que si hay esta actividad fotosintética que es bastante elevada y sobre todo en presencia de luz, significa que la ADP glucosa pirofosforilasa se va a activar. Sin embargo, aquí menciona que si es que la demanda energética de la célula es baja, pues se va a inhibir. ¿Y esto por qué? Porque en este caso, como se puede observar en esta imagen, las rutas metabólicas en este caso, de una célula vegetal, en la mayoría lo que se va a liberar es el fosfato inorgánico. Entonces significa de que a mayor rutas metabólicas activadas en la planta, significa de que la planta va a decir como que, hey, eso significa que ya no necesitamos que se sinteticen más productos, ya no necesitamos más energía, entonces ya gastamos suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice a la ADP glucosa pirofosforilasa que ya deje de actuar, que ya tenemos suficiente energía. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver el caso de la fotosíntesis. Aquí vemos una imagen cómo la planta está liberando oxígeno como desecho de la fotosíntesis propiamente. Bien, debemos mencionar que la fotosíntesis ocurre en dos conjuntos de reacciones. Tenemos las reacciones a la luz y las independientes de la luz.
En los cloroplastos, las reacciones a la luz ocurren dentro de la membrana tilacoide, mientras que las independientes de la luz, exactamente el ciclo de Calvin, ocurren dentro del estroma. Las reacciones a la luz utilizan energía para impulsar la síntesis de NADPH y ATP. Las moléculas de agua son la fuente de electrones y protones empleados para la síntesis de estas moléculas. Esta información es muy importante porque nos servirá para las siguientes diapositivas. También debemos de mencionar que el oxígeno se libera como producto de desecho y las reacciones independientes a la luz utilizan el NADPH y el ATP producido para convertir el dióxido de carbono en moléculas de azúcar. Bien, ahora vemos el caso que la fotosíntesis se lleva a cabo mediante mecanismos bioquímicos denominados fotosistemas, que son complejos proteicos unidos a la membrana que se encuentran en los cloroplastos, como por ejemplo las plantas y algas, o en la membrana celular de las bacterias fotosintéticas. Debemos de tener en consideración que hay dos fotosistemas en los cloroplastos, los cuales es el fotosistema 1 y el fotosistema número 2. Ello se puede evidenciar en la presente imagen. Las reacciones que van a ocurrir en estos fotosistemas, tanto 2 como el 1, lo podemos evidenciar en la siguiente PPT. Bien, vemos las reacciones. Primero va a llegar la energía de la luz. Esto va a ser posible a través de la clorofila, que va a captar esta energía, y va a ser posible la fotólisis del agua, donde va a liberar protones, el oxígeno y también electrones. Estos electrones se van a dirigir al aceptor primario de electrones y a través de los transportadores de electrones van a hacer posible su paso al fotosistema número 1. Esto junto con las plastocianina, un componente muy importante para el transporte de estos electrones al fotosistema número 1, ya que sabemos que el fotosistema, el 2, no se encuentra tan cerca del otro fotosistema. Ahora bien, en el fotosistema 2 no debemos de olvidar que a través de la gradiente de protones va a ser posible la fosforilación del ADP y para convertirse en una molécula de ATP. En el fotosistema número 1, gracias a la llegada de electrones y con la energía de luz, también se van a poder dirigir hacia el aceptor primario de electrones, y estos van a hacer el mismo proceso o similar a través de los transportadores de electrones. El NADP se va a reducir convirtiéndose en NADPH. Ahora bien, el ATP producido en el fotosistema 2 con el NADPH se van a dirigir al ciclo de Calvin. Bien, con respecto a los cloroplastos debemos de mencionar que la fotosíntesis tiene lugar en estas organelas, los cuales poseen tres membranas. La membrana externa, que es altamente permeable, mientras que la membrana interna posee una variedad de moléculas transportadoras que regulan el tráfico molecular dentro y fuera de los cloroplastos. Y una tercera membrana que sería llamada membrana tilacoide, la cual forma una serie intrínseca de vesículas aplanadas llamadas granos, los cuales evidenciamos en esta parte de acá. Estos van a estar conectados por láminas del estroma que albergan las máquinas fotosintéticas. Esta organela va a presentar diferentes funciones, como por ejemplo participa exhaustivamente en la fotosíntesis, también presente en la síntesis de ácidos grasos, asimilación del nitrógeno, producción de oxígeno, biosíntesis de compuestos aromáticos y almacenamiento. El almacenamiento, energía muy importante, va a almacenar el almidón. Acá tenemos donde se realizan estas funciones y su producto final. Bien, eso sería con respecto a mi parte. Gracias. Continuando con la explicación, voy a hablar acerca de la fotosíntesis, proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias van a transformar la energía solar en energía química. Este proceso se va a realizar en los cloroplastos de las células vegetales y va a ser esencial para la vida, ya que va a permitir la producción de oxígeno y la formación de glucosa, que va a ser la fuente principal de energía para la planta. La fotosíntesis se divide en dos grandes fases, uno es la fase luminosa y el otro es la fase oscura o ciclo de Calvin. En la primera imagen vamos a observar el cloroplasto dividido en dos secciones, en una en la cual aparecen los tilacoides, donde se va a realizar la fase luminosa, y en otro lado está el estroma, donde ocurre el ciclo de Kelvin. En la fase luminosa se va a llevar a cabo, como dije, dentro de los tilacoides, que son unos compartimentos en forma de discos organizados en pilas llamadas grano. Esta fase va a ocurrir solo cuando hay luz solar. Lo que sucede es lo siguiente: la luz del sol es captada por la clorofila y esa energía se utiliza para romper las moléculas de agua que ingresan al cloroplasto. A ese proceso se le va a conocer como la fotólisis del agua. Como resultado, se va a liberar oxígeno, que es el gas que respiramos, y se va a producir energía en forma de ATP y en forma de NAD reducido. Esos productos energéticos van a ser utilizados en la siguiente etapa, que vendría a ser el ciclo de Kelvin.
Este ciclo ocurre en el estroma del cloroplasto y aunque se le conoce también como fase oscura, no significa que solamente va a ocurrir de noche, sino que no necesita luz directamente. En esa etapa, la planta va a captar el dióxido de carbono del ambiente y lo va a combinar con una molécula llamada RUBP, que significa ribulosa 1,5 bifosfato. Esa unión va a ser catalizada por una enzima muy importante conocida como rubisco. Van a formar dos moléculas de ácido 3-fosfoglicérico que después se van a transformar en G3P, un azúcar gracias a la energía aportada por el ATP y NADPH, que parte de ese G3P se va a usar para formar la glucosa y otra parte se utiliza para reciclar y generar nuevamente el RVP y continuar con el ciclo. En la segunda imagen nos va a mostrar el ciclo de Kelvin con mayor detalle. Ahí vemos cómo el dióxido de carbono se convierte primero en 3PGA y luego G3P y finalmente vuelve a generar el RVP para que el ciclo continúe. También se indica claramente cómo el ATP y el NADPH provienen de la fase luminosa, lo que demuestra cómo ambas fases se encuentran conectadas. Bueno, ahora entre la comparación, ¿no?, de la fotosíntesis y la fosforilación oxidativa. En cuanto a ubicación, ¿no?, la fotosíntesis se va a dar en los tilacoides y en el estroma, ¿no?, de las plantas principalmente. Y la fosforilación oxidativa se va a dar en las mitocondrias, ¿no?, específicamente en la membrana interna. Eh, la fuente de energía que se va a usar en la fotosíntesis va a ser la luz solar, mientras que en la fosforilación oxidativa va a ser la glucosa. En los donadores de electrones, ¿no?, principalmente tenemos al agua, ya que este va a donar sus electrones y se va a transformar en oxígeno y en iones de hidrógeno. En cuanto a la fosforilación oxidativa, tenemos al NAD y al FAT, ya explicados anteriormente. Eh, en cuanto a los aceptores de electrones, tenemos, ¿no?, en la fotosíntesis al NADP, que se va a convertir en NADH. Y en cuanto a la fosforilación oxidativa, tenemos al oxígeno, ¿no?, que al final se va a convertir en agua y se va a liberar. En los productos finales, a nivel de la fotosíntesis, tenemos a la glucosa y oxígeno, ¿no?, que van a liberar las plantas. Mientras que en la fosforilación oxidativa tenemos al ATP y al agua. Bien, para entender mejor la importancia del almidón y la fotosíntesis en nuestra vida diaria, vamos a ver este caso clínico, el cual se trata de un adolescente de 17 años que va a llegar a consulta por fatiga constante, poca concentración en clases y bajo rendimiento escolar. Este adolescente refiere que está haciendo una dieta baja en carbohidratos porque quiere comer más sano y adelgazar, así que ha dejado de consumir arroz, pan, papa y otros alimentos similares. Bueno, cuando se le hace una evaluación nutricional, se nota que está consumiendo muy pocos carbohidratos complejos, en especial el almidón, que es una de las principales fuentes de energía de nuestra alimentación. Bueno, esto es importante porque el almidón se digiere lentamente y va a liberar glucosa de manera progresiva. Esa glucosa es necesaria para el cerebro, los músculos y todo el cuerpo. Cuando no se consume de manera suficiente este almidón, pues los niveles de energía tienden a bajar y aparecen estos síntomas como lo son fatiga física, poca concentración y sensación de debilidad, similares a los que refiere el paciente. Y bueno, aquí es en donde entra la relación con la fotosíntesis, ya que el almidón que comemos proviene de las plantas. Y bueno, esas las producen a través de la fotosíntesis. O sea, las plantas están capturando la energía del sol y la van a guardar en forma de glucosa. La glucosa es un monosacárido que luego se va a convertir en almidón, es decir, un polisacárido. Y bueno, un polisacárido va a estar conformado por varias unidades de glucosa. Y cuando se trata de comer estos alimentos, pues quiere decir que estamos aprovechando esa energía solar almacenada. Pero si comemos más de lo que necesitamos, bueno, ese exceso se puede convertir en grasa corporal y es lo que el paciente quiere evitar, subir de peso. Y bien, llegando a la parte final de este video, pues tenemos las conclusiones y pues a lo largo del seminario hemos visto que el almidón y la fotosíntesis están profundamente conectados y que ambos procesos son esenciales para la vida. Por su parte, la fotosíntesis no solo permite que las plantas produzcan oxígeno y glucosa, sino que también es la base de la cadena alimentaria, ya que gracias a ella se forma el almidón que va a actuar como una fuente de energía clave para los seres humanos. Además, aprendimos que la síntesis de almidón en las plantas está regulada por señales internas como enzimas y externas como lo son los factores ambientales. Además, al comparar este proceso con la fosforilación oxidativa en nuestras células, entendemos que todas las formas de vida van a depender de producir energía para poder funcionar.
Y bueno, entender estos mecanismos básicamente nos ayuda a valorar la importancia de una alimentación balanceada y de los procesos bioquímicos que sostienen la vida.